Buenos días, hermanos, hermanas. La paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. En este domingo de Cristo Rey, donde celebramos la festividad del reinado o el reino de Cristo en medio de nosotros, en donde también celebramos el último servicio del año litúrgico, ya que el domingo que viene comenzamos la época o la temporada o el tiempo litúrgico, la palabra correcta, en donde nos comenzamos a preparar para la natividad de nuestro Señor Jesús, lo que conocemos como Adviento. De esa manera, esta reciente celebración de Cristo Rey no tiene ni 100 años. La tomamos como una muy nuestra, que nos identifica y que nos da una razón de ser en la vida que llevamos como cristianos y como hijos de Dios y hermanos unos de los otros. De tal manera continuamos nuestra vida de alabanza y adoración, puestos en pie, todos aquellos que así lo puedan hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y los unos de los otros. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, fiel y justo, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su inmensa misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Dios, y por su autoridad, yo les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré
Señor es con ustedes. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, cuya voluntad es restituirles todas las cosas a tu Hijo amado, a quien ungiste sacerdote eterno y Rey de la creación, concede que todos los pueblos de la tierra, ahora divididos por el poder del pecado, sean reunidos bajo el glorioso y apacible reino de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. La primera lectura para la mañana de hoy la tomamos del profeta Ezequiel, capítulo 34, los versos del 11 al 16 y del 20 al 24. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Y las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas y las pastorearé con justicia. Por eso, así dice el Señor omnipotente: yo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces le daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Y esto es palabra de Dios. Salmo 95, para la mañana de hoy, lo leemos antifonalmente. Los versos del 1 al 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura
La leemos de la carta a los Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la izquierda de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó en su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como dominio, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y esto es palabra de Dios. El Santo Evangelio lo leemos de San Mateo, capítulo 25, los versos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El Señor les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron,
estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y este es el Evangelio del Señor. Antes de que uno escriba o haga un pequeño bosquejo en su mente, uno lee muchos comentarios. Y los comentarios de la lectura de hoy enfatizan en diversos temas. Unos desarrollan la reciente historia de lo que es la fiesta de Cristo Rey o el reinado de Cristo. Esto se incluyó en el año litúrgico, creo que para el 1925, por ahí, se introdujo esto como una manera de esperanza, consuelo y de cómo acompañar al pueblo en medio de las guerras mundiales que se estaban dando y todos los conflictos bélicos que se estaban presentando. Otros enfatizan en el puro hecho de separar las ovejas de las cabras. Y hay otros que enfatizan cómo ciertas personas se consideran a sí mismas las ovejas y critican o juzgan a las otras como si fuesen cabras, sin tomar en consideración el meditar y mirarse hacia adentro. Y en cada uno de estos comentarios, ellos terminan dando un salto mortal. Parecen un trapecista cuando se suelta del trapecio y sale así volando y espera que el otro lo agarre bien. Asimismo, brincan de lo que es la condenación, la separación, el juzgar, el crear una clase de incomodidad espiritual en la persona, a decirle: está bien, pero no te apures, la gracia de Dios te va a salvar. Dios es justo y amoroso y Él así te va a juzgar. Bueno, y cae entre medio. Me parece que el salto es muy grande y crea más duda o deja al creyente, al lector, en una posición en la cual pueda comprender que a través de literalmente visitar a los enfermos, ir a la cárcel a visitar a la gente, vestir al otro y a la otra, es la manera en que puede salvarse en este mundo tan complicado y difícil de comprender y vivir en él. Lutero dijo claramente algo. Lutero nos menciona que los textos difíciles, los textos oscuros, los podemos entender a la luz de aquellos que son más claros. De esa manera, me pregunto, ¿por qué rajarnos la cabeza o complicarnos la vida tratando de entender a Mateo? Y con esto no quiero simplificar ni echar por menos lo que es el juicio justo de Dios o lo que es la acción de Dios en beneficio del ser humano. Y si Dios nos ha dicho que nos ha de reunir de todos los confines de la tierra y de que Él entonces ha de
juzgar, eso también ha de suceder. Pero me parece que cuando hay un conflicto es mejor llamar a todas las partes para dialogar y ver cómo solucionar y entender lo que está aconteciendo. Eso es lo que nos dice Lutero. De tal manera, si queremos entender qué es lo que Mateo nos quiere decir, entonces nos arrimamos y llamamos a Ezequiel, llamamos a David y llamamos a Pablo. O sea, no podemos comprender la lectura solamente que con Mateo. Al traer al profeta, al traer a Pablo y a traer a David, el salmista, tenemos un espectro más amplio. Porque a mí me parece que Mateo ha complicado esto demasiado, con cabras y con ovejas, con cielo, con infierno, con salvación, perdición, derecha e izquierda. Y nosotros estamos alambrados, prejuiciados, que la izquierda es mala, que lo oscuro es negativo, que el infierno, pues, como está definido, ciertamente sí, es un lugar donde se sufre, y de que las cabras son malas. ¿Quién no se ha comido un fricase de cabro? ¿Ah? ¿Quién no ha encontrado a Jesús cuando más perdido se ha visto? ¿Y quién en la cercanía de sentir el ardor de lo que es el pecado no ha corrido a Jesús? Así que me parece que hay otra manera de ver este asunto. Y Ezequiel nos narra en el capítulo 34 cómo es este asunto. El profeta no sencillamente pone el dedo en la llaga o apunta a lo que es de justicia, sino que incluye la responsabilidad del pastor en este asunto. Y es responsabilidad del pastor sobre el rebaño que Dios le ha confiado, saber que va a tener un juicio. De esa manera, cuando el pastor trata a la oveja bruscamente, cuando no atiende a la oveja que está enferma, y cuando no busca a la oveja que está perdida, y cuando trata a las ovejas con fuerza y con brutalidad, estos asuntos son puntos para el juicio. El asunto medular aquí es no solamente mirar al pastor como el responsable de todo lo que ha de ocurrir o ocurre con el rebaño. Porque el rebaño sí, en la congregación es la responsabilidad del pastor y su cuidado es de él. Pero la pregunta ¿es solamente pastor el pastor? Y yo creo que no. Es pastor también el que es papá. Es pastora la que es madre. Es pastor el que es doctor. Es pastora la que es ingeniero. También es pastor el que vende seguros de vida. El que es mecánico o el que arregla botes. Todas estas personas son pastores. Los mecánicos, los doctores, los ingenieros, los pastores, las papás y las mamás somos responsables de aquellos quienes vienen a nosotros en búsqueda de algo que ellos necesitan. Y de esa manera estamos nosotros responsabilizados por lo que ejercemos, a ser justos, a ser honestos, a tratar a los demás con amor y con bendición,
a prestar atención a aquellos que vienen a nosotros buscando un alivio o un consuelo. Sanidad de su cuerpo, que me arreglen en el vehículo o que yo pueda sentirme seguro que si a mí me sucede algo, mi familia queda al menos con un acoginamiento económico o favorable para ellos. Ahora, si tomamos en consideración el testimonio de Mateo, y no el capítulo 25, sino el capítulo 7. Y vemos que entonces Mateo ahí nos dice a nosotros qué es lo que nos es de menester a cada uno. Y nosotros no debemos de menospreciar lo que Dios nos comunica que va a ser su decisión final, lo que es el juicio. No podemos desperdiciar, desechar, despreciar esto, sino que es algo que Dios nos da a nosotros avanzado para que podamos comprender. Pero Mateo nos revela el corazón de Dios y nos deja saber que nosotros estamos invitados a libertar a los demás a través del perdón. Nos exhorta a compartir lo que Dios nos ha dado con los demás. Nos invita a cada uno a ser humildes con el prójimo, pero sobre todo nos invita a ser justos y a ser honestos con nosotros mismos. A lo que Mateo nos dirige es exactamente a lo que sucede entre el pesebre y el monte Calvario. Mateo nos está invitando a ver el modelo, a ver la vida de Jesús como el mejor ejemplo o el único ejemplo que tenemos para seguir hacia adelante en el camino que Dios nos ha trazado. Pero este asunto de la salvación y del juicio de Dios no depende, no se mece en lo que nosotros podemos hacer o en lo que hacemos como pastor o pastora, sino en lo que es la responsabilidad de Dios sobre su rebaño. Y ahora estoy hablando de toda la humanidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios sobre nosotros, que somos sus hijos y sus hijas? ¿Y cómo nos vamos nosotros a relacionar con Él? La acción de reunir el rebaño de todos los lugares, de todos los confines, le corresponde a Dios. Es la virtud de Dios la que nos rescata a nosotros. Es el amor de Dios lo que nos saca a nosotros de los lugares oscuros en donde estamos. Es la esperanza, el amor de Dios la que brinda claridad y consuelo cuando estamos perdidos o cuando estamos en el despeñadero. Él es el que lleva a su rebaño al aprisco que solamente a Él le pertenece. Es en ese preciso momento donde la oveja rechazada, la oveja acosada, aquella oveja que ha sido empujada por otra oveja, aquella que ha sufrido los embates de la más fuerte, aquella que ha sufrido los maltratos por parte del pastor, esas ovejas serán atendidas, serán saciadas por la gracia, el amor de Dios, o como nos dice David en el Salmo 23, será entonces
el lugar donde descanse delicados pastos. En ese momento es que Jesús nos invita a considerar los valores del reino. La obra de vestir, de visitar, de dar agua, alimento, es lo que significa tener compasión, misericordia, amor con las ovejas del rebaño de Dios. Es cuando tratamos a nuestro prójimo con el mismo amor que nos trata Dios. De esa manera, desde el lugar de pastor en una congregación, desde el lugar en donde trabajamos, desde nuestro hogar, estamos nosotros llamados por Dios a tratar a los demás con amor, con paz y bendición. Y estas obras no apuntan a ser una oveja santa, sino a ser una oveja, una persona que es pastoreada por el buen pastor que es Jesús. A ese pastor a quien hoy nosotros llamamos Cristo Rey. El mismo quien Dios nos prometió que sería nuestro pastor por toda la eternidad. Ese que desciende de la casa de David es Cristo Rey. Hoy día, hermanos y hermanas, más que hablar de un juicio que condena y dejar sin esperanza al ser humano, es momento de hacer presente a Cristo en medio de los otros. El resultado es que su mejor juicio sobre nosotros, su rebaño, es que Él tendrá sobre nosotros compasión, misericordia y amor. Porque es lo que hemos visto que ha ejercido Dios en su propio Hijo en el preciso momento en que cargó mi pecado, en que cargó el pecado de todos nosotros. De esa manera, hermanos, si Dios fue compasivo con su Hijo, ¿cómo no será compasivo con nosotros y con nosotras? Lo que no podemos tener por menos es que Dios vaya a pasar por alto aquello que es pecado. En ese asunto es que entonces nos tenemos que acercar y buscar a Dios y comprender que su palabra es aquella la que nos anima, nos proporciona amor y bendición, pero su palabra es aquella que apunta nuestra maldad y nuestra falla y la elimina del camino para que podamos tener esperanza y consuelo. Hoy nos es total y completamente importante un rey. Necesitamos ese rey en nuestra vida para que sea para nosotros aquel que nos brinda esperanza, salud y libertad. Aquel rey que es para nosotros el que nos enseña cómo amar a nuestro prójimo de la misma manera en que Él nos ama. Es este Cristo Rey que nos enseña a nosotros a ser humanos y a considerar a los demás de igual manera que nos amamos a nosotros. Que este Cristo Rey, a quien nosotros hoy proclamamos, sea quien continúe llevándonos durante el camino de la vida, arropándonos con su paz y con su bendición y abrazándonos con amor de misericordia. Por Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, le pedimos que guarde nuestras mentes y nuestros corazones
para la vida eterna. Amén. Los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Aleluya, Confesemos nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades.
Dios y Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos eternas gracias por tu Hijo Jesús, quien por medio de amor, compasión y misericordia nos ha liberado del pecado y nos ha traído a la gracia bondadosa que proviene de ti, oh Dios. Le damos gracias a Jesucristo por ser nuestro Rey, por ser nuestro pastor, por ser quien, por medio de amor infinito, nos cuida a cada uno. Imploramos, Señor, ante el trono de tu gracia, que seas tú dirigiendo nuestros corazones a hacer el bien, a ayudar, a ejercer misericordia y a tener compasión de aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor, que se acercan a nosotros buscando esperanza y consuelo. Que así tú reinando en nuestros corazones, ellos puedan verte a ti, oh Cristo Rey, como aquel quien brinda esa esperanza, quien ilumina sus caminos, quien los remueve de lugares oscuros o de lugares peligrosos, otorgándoles la luz que ilumina el camino y otorgándoles lugares seguros en donde residir. Que así tu iglesia, oh Dios, se mantenga militante, que continúe marchando, brindando esperanza y consuelo, y siendo un oasis de amor y esperanza a aquellos a quienes se arriman a las puertas de tu reino. Gracias te damos, oh Señor, por ejercer tu misericordia, extender tu mano sobre nosotros y complacer las peticiones de nuestros corazones. De igual manera te intercedemos por nuestros hermanos que están en sus hogares y que nos ven a través de las redes sociales. Que a todos y a cada uno de ellos tu amor y tu bendición sea de esperanza y sea de consuelo. Que anime su fe y consuele sus familias. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Compartamos la paz de nuestro Señor Jesús desde nuestros lugares. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda su salvación, compasión y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.